Por favor, si alguien me puede confirmar si me escuchan, si tienen audio y si tienen video. Gracias Juan Martín. Bueno, un saludo a todos allá a la distancia. Por ahí veo que está Ariel, Diego, Juan Martín, Mónica, Waldemar y creo que Wendy, creo. Muy buenas noches. Gracias Diego. Por ahí también veo a Waldemar de Promidad. Un saludo, Waldemar. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy y la última clase. Voy a cerrar aquí el video, nada más era para saludarlos. Al final, pues también lo voy a abrir para despedirme del curso. Muchas gracias ahí a los que me han dado felicitaciones por el chat. Sí, efectivamente, pues la semana anterior nació ahí una chiquitina. Y ha sido muy interesante la nueva experiencia. Muchas gracias. Y de paso, pues agradecerles ahí su comprensión, dado que tuvimos que cancelar o posponer la clase del martes anterior por ese motivo. Igual si escuchan pues ahí algún ruido, posiblemente va a ser ella con hambre. Pero bueno, espero que la mamá la pueda atender en este ratito que yo estoy acá ocupado. Hoy vamos a culminar como tal el curso de manipulación y preparación de datos. Hoy vamos a enfocar un poquito más a R, a ciertas herramientas para hacer manipulación de datos directamente en R. Habíamos visto paquetes muy usados para la parte de manipulación de datos en la primera clase, específicamente lo que hemos visto de TidyR y dplyr, y después saltamos un poco a MySQL para explicarles en detalle el lenguaje de SQL. Hicimos algunos ejercicios, por cierto las tareas ahí están calificadas. En la tarea 3 creo que algunos tuvieron problemas con uno de los ítems que tardaba mucho ejecutando. Entonces uno puede configurar eso, ahí puse un comentario en las tareas, uno lo puede configurar en el editor para extender extender el tiempo de ejecución mínimo que tiene la herramienta. Igual si tienen alguna duda con el contenido de las tres clases anteriores o bien de las tareas, pues como siempre, por favor, ya sea que abren el micrófono, preferiblemente, o pues lo siguen por el chat. ¿Okay? Hoy les dije que la última clase la vamos a enfocar de nuevo en R. ¿Me escuchan bien? Creo que dice Juan Martín que se corta el audio. ¿Los demás también les pasa lo mismo? Ok. Vamos a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Están escuchando mejor ahí o aún permanece cortado el audio? Ok, vamos a ver. Déjenme un segundo para hacer un test del audio acá y continuamos. Déjenme un segundo para hacer ese chequeo. Ya se mejoró. Ok, yo aquí tengo, pues mi internet está bien, no sé si será algo con Webex. Entonces continuemos, parece que se mejoró. Ok, entonces continuemos. Si se escucha cortado de nuevo, por favor ahí me avisan por el chat. Y pues obviamente por repetir. Bueno, les decía que regresamos de esta clase enfocada en R. Vamos a ver ciertos paquetes bastante útiles para lo que es manipulación de datos. Este diagrama que puse ahí en la pantalla, pues describe un poco el flujo de administración de datos que usualmente uno tiene, ya sea que esté haciendo ingeniería de datos desde el punto de vista un poco más predictivo o descriptivo. Entonces, por ejemplo, acá lo que hice fue, bueno, las fechas básicamente definen el flujo, donde hay una parte evidente que es lectura de datos. Hay una fase siguiente que puse acá de data profiling, que es un poco para entender el contenido de esos datos, que es una fase exploratoria pues, básica, inicial, desde el punto de vista de qué es lo que tienen las variables. ¿Okay? Esta parte que puse acá de data cleansing o data cleaning, posiblemente se va a tener que hacer desde el punto de vista de mejorar o estandarizar
que lo que puse aquí como un paso siguiente, los datos, y después viene toda la fase más que hemos enfocado en los cursos de Promediat, referentes o asociados con la parte de modelación. Esto que se puse acá, digamos, del punto de vista morado y azul, es un poquito más, yo diría, del punto de vista de la parte técnica, un poquito más de ATL, de manipulación de los datos, desde el punto de vista de tener las cosas listas. Usualmente las organizaciones lo que tienen pues son equipos dedicados un poquito a la parte de tener, digamos, un repositorio central de la información, donde estas cosas, digamos, ya estén listas, tanto la parte de cleansing como estandarización, de tal manera que los demás equipos puedan hacer pues ya tareas específicas. Por ejemplo, la parte de modelado. En la parte de modelado, si bien uno en la organización puede tener estas dos cosas, tanto los datos ya, digamos, limpios, donde limpios es un poquito vago el concepto, pero digamos que limpios y estandarizados, eso puede ser un poco genérico. Y cuando uno está haciendo la parte de modelación, esto que puse con estos cuadros verdes, siempre hay que hacer una parte de preparación de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que yo necesite hacer tenga un formato específico. Ok, vamos a ver, dice que se corta nuevamente, voy a esperar, no sé, voy a hacer un chequeo de nuevo del audio, un segundo. Voy a escribirlo aquí en el chat. Hice un test, por favor me corroboran si reciben el audio de nuevo, no está cortado. Ok, perfecto, gracias, parece que está bien. Gracias Juan, gracias Juan Martín. De nuevo igual, pues si se presenta, pues me dicen de nuevo, no sé, yo aquí todo veo pues normal, no tengo problemas de ancho de banda, pero bueno, igual si se corta, pues hacemos la pausa para que no se pierda lo que estamos explicando. Bueno, les decía que si bien la parte de datos puede ser, digamos, preparado desde un punto de vista un poco más técnico y estandarizados en la organización, que solamente lo que uno tiene un data warehouse o un lago, digamos, la información ya, digamos, con ciertas métricas de calidad de la información que van en esta parte, puede ser que desde el punto de vista ya de modelación específica o exploración, visualización, necesitamos otra fase adicional que esta que puse acá de preparación de datos. Lo que les decía, por ejemplo, que hicimos un poquito en la primera clase con TidyR y dplyr, uno puede ser que tenga que hacer cierta manipulación de las estructuras de datos para un paquete, una herramienta específica. Entonces esa parte siempre es importante. Y esta parte que puse acá de exploración, lo hice más desde el punto de vista ya de la modelación, para ver qué variables me pueden ser útiles, etc. ¿Okay? A partir de esas dos fases, podríamos hacer dos. Usualmente, pues uno termina siempre en la parte de visualización. Una puede ser terminar en la parte de visualización normal con algunos análisis un poco más descriptivos y simplemente ya sean reportes o dashboards o algo más interactivo, por ejemplo con Tableau o con ggplot que vimos en el curso de visualización. O igual, pues uno puede utilizar esos datos preparados para la parte de modelación. ¿Okay? Y finalmente, pues de nuevo la parte de visualización para ver mis resultados del modelo. Entonces, básicamente nosotros nos hemos enfocado en esto, ¿no? Nos hemos enfocado en esto y durante todo el curso, la primera clase yo diría que está un poquito más en la parte de preparación. Y hoy lo que vamos a ver son herramientas adicionales para esa parte de preparación y también de lectura de datos. ¿Okay? Aquí puse algunos paquetes o funciones que hemos ido utilizando en R, esto está enfocado en R. Por ejemplo, la parte de lectura de archivos de texto o tablas. Hoy vamos a ver un paquete específico para conectarnos a bases de datos por medio de ODBC, en este caso RODBC. En la parte de profiling
ya ustedes conocen, por ejemplo, el comando str para ver la estructura de un data frame. En data cleansing, usualmente uno está hablando de cosas como, por ejemplo, eliminar duplicados, valores faltantes. Vamos a ver un paquete acá, por ejemplo, SQLDB que puede utilizarse para eso. Realmente aquí, esto puede ser para varias cosas, no lo puse ahí como ejemplo. En la parte de estandarización, evidentemente ahí estamos hablando de conversión de tipos de datos, de conversión de valores del dominio de los valores de una variable, por ejemplo, para estandarizarla. Digamos que uno tiene múltiples fuentes de datos, lo cual es usual. Y en este repositorio central que les mencionaba, que es un data warehouse, o sea, una bodega de datos o un data lake, un lago, puede ser que ya uno tenga la información estandarizada, donde el usuario no tiene que conocer los detalles específicos de los sistemas fuente, sino que la información está estandarizada, lo cual es muy útil para la parte de modelación. Evidentemente esto tiene ciertos impactos, pero bueno, no voy a detallar en tanto nivel. La parte de preparación de datos, les decía que ya vimos TidyR y dplyr. La parte de exploración y modelación, pues ya llevamos 2 cursos, ¿verdad?, en el programa, bastante detallados, con los distintos métodos para hacer esto, ya sean por ejemplo de decisión, o hacer ACPs, etc. Y visualización, pues ya vimos algunos paquetes como la parte de ggplot y este de Laris. ¿Okay? Entonces hemos cubierto bastantes desde el punto de vista del ciclo que nos interesa. Hoy como les mencionaba, vamos a ver 3 paquetes, si no me equivoco, enfocados en la parte de esta lectura de datos y herramientas para hacer un poco de manipulación, ya sea preparación o un poco de limpieza. Y el objetivo principal es que ustedes puedan, de nuevo, contar con herramientas para extraer información automáticamente desde fuentes de datos. Y también un paquete que nos interesa mucho, y es que puedan hacer preparación de datos en R utilizando SQL, el lenguaje SQL. ¿Esto por qué? Porque mucha gente sabe SQL, ¿verdad? Y en R también se puede utilizar para manipular los data frames sin tener que saber, digamos, las operaciones en R data frames. Uno puede hacer uso de SQL directo sobre los data frames y vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, en resumen, los objetivos va a ser en esta clase, pues extraer datos directamente desde bases de datos, es utilizando R. Vamos a explorar esos datos. Vamos a manipular las estructuras directamente en R mediante SQL, lo que les decía. Y también vamos a poder ver cómo utilizar Excel, en este caso específico, para importar o extraer datos de MySQL. Esa parte es muy fácil, le voy a hacer algo muy rapidito. ¿Okay? Bueno, aquí yo he puesto algunos datos de R, pero evidentemente pues ya ustedes están bien familiarizados con la herramienta. Voy a omitir eso y dónde descargarlo, que ya ustedes pues evidentemente deberían tenerlo todos. Les decía, vamos a iniciar con la parte de extracción de datos desde R. Me refiero a extraer datos de fuentes de bases de datos, perdón. Y nos vamos a enfocar en una herramienta pues muy útil y que se utiliza en muchas circunstancias, y son estos que se llama ODBC o ODBC en español, que viene de inglés, que dice Open Database Connectivity, que básicamente lo que hace es encapsular, bueno, aquí está un poco el diagrama, encapsular un poco la complejidad y lógica que conlleva interactuar con un administrador de bases de datos, que por ejemplo son los que puse aquí abajo, este Oracle y este Sybase, son administradores de bases de datos. Por ejemplo, MySQL está por acá, SQL Server y demás. Entonces el ODBC, digamos que encapsula esas lógicas y la complejidad para interactuar por medio de drivers y las aplicaciones que uno hace. Digamos que no es necesario conocer esa complejidad de conexión y simplemente hacen uso de la herramienta ODBC para extraer los datos. Es un poquito técnico, ¿verdad? Pero es importante conocer cómo funciona. Entonces ahora vamos a ver que vamos a hacer un ODBC a MySQL para extraer los datos. Bueno, es más un poquito lo que les estaba mencionando. En este caso vamos a utilizar RODBC,
donde R simplemente es es un library, ¿verdad? Un paquete para poder utilizar ODBC. Y la ventaja es que permite utilizar SQL para extraer la información y acceder a la información que está en las bases de datos. Bueno, aquí simplemente si tienen que instalarlo, pues acá con install .packages y RODBC lo pueden instalar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de su uso. De hecho, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo utilizando el Redl directamente y utilizando un poco más de código, más un script. Ahorita lo vamos a ver ¿cómo se llama? En la herramienta. Cuando estamos utilizando, por ejemplo, este Redl, que ya ustedes saben cómo utilizarlo y hemos hecho varios análisis, por ejemplo, cluster y demás, la herramienta que vamos a ver ahora tiene una opción para especificar el ODBC que me va a servir como fuente de datos. De tal manera que es muy sencillo la utilización del mismo. Vamos a verlo. Un saludo, también creo que se nos han unido más compañeros y compañeras. Por ahí veo a Otoniel, un saludo a Otoniel, por ahí veo a Jonathan, Lil, Marlon, Mauricio y Max y Mónica, creo que se nos adicionaron. Un saludo a todos. Vamos a ver cómo utilizar este ODBC y cómo extraer datos utilizando Redl. Denme un segundo para mostrarles primero cómo crear el ODBC. Esto lo vamos a hacerlo ahora en la aplicación. Estos son los comandos para instalar y ejecutar Redl, que ya ustedes lo conocen. Y acá están los comandos para crear un ODBC. Que básicamente lo que define uno es el nombre de un data source, o esto que dice DSN o DSN, que es Data Source Name, esto que está aquí. Uno define ese nombre, y ese nombre básicamente es lo que llamamos ODBC. ¿Cómo se crean los ODBCs? En el caso de Windows, vamos a ir al panel de control. Bueno, dependiendo de la versión de Windows, esto es un poco distinto, pero al final de cuentas, tienen que llegar a herramientas administrativas o Administrative Tools, y en Data Sources o DBC, supongo que en español va a decir fuentes de datos o DBC, hacen clic ahí. ¿Okay? Una vez ahí, ahora lo vamos a hacer en View, hay varias opciones. Podemos utilizar con esta parte de usuario y sistema para nuestros efectos, digamos que no va a hacer mucha diferencia. Y lo que hay que hacer es agregar un nuevo driver, un nuevo ODBC, en este caso un DCN. Enseguida, lo que sigue es el tipo de, por así decirlo, el tipo de motor de base de datos al cual nos vamos a conectar. ¿Ok? En este caso, creo que yo había puesto en la presentación a un SQL Server, entonces en el ejemplo que está en los slides son contra SQL Server. Acá yo le asigno un nombre, ahora lo vamos a hacer en vivo como SQL. En el caso de SQL Server, uno especifica el servidor al cual se va a conectar, la base de datos a la que se va a conectar y el tipo de seguridad, si es integrada con Windows o si bien es con la integrada de SQL, y listo. ¿Okay? Entonces, déjame un segundo que tengo más aquí en la presentación, que voy a hacer esto en vivo. Entonces, déjame un segundo. ¿Qué pasó aquí? Eso para sacar la herramienta de agregar ODBCs. Okay, entonces, se me hizo, aquí está. Voy a moverlo en otra pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya uno configurado. Aquí tengo un montón. Y creo que era este el que tenía configurado. Pero podemos hacer otro. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va a ser la pantalla. Voy a agregar un nuevo DBC. Un segundo porque cerré el chat. Ok. Vamos a ver aquí me apareció en otro lado. Verlo. Entonces, pues en este caso, yo tengo únicamente estos drivers instalados. Voy a utilizar este de SQL. Por cierto, estos drivers
Cuando uno instala Windows, vienen con algunos. Si es un motor de base de datos muy particular, o que ustedes acaban de que no tienen el driver, pues hay que bajarlo, hay que descargarlo de la red. Por ejemplo, si van a conectarse a un Hadoop, que sea una versión de Hortonworks o algo así, pues hay que descargarlo de algún site y pues instalarlo. Pero esa parte es sencillo. Que aquí vale finish, perdón, aquí le di SQL. Voy a utilizar este que yo tengo aquí configurado. Este de este. Ok. ¿Cuál es el de MySQL? Este. Ok. Entonces, por ejemplo, el de MySQL, cuando ustedes hagan seleccionar este driver de MySQL, lo que le va a pedir son varias cosas. El nombre del DSN, o sea, del ODBC. Esto es cualquier texto que quieran ponerlo. La descripción. Eso es el nombre del servidor. En este caso, como es mi máquina, pues puse localhost, que va a funcionar. O bien el servidor donde está instalado el MySQL. El puerto que por default para MySQL es 3306. Y el usuario con el cual se van a conectar. Aquí yo puse root, ¿verdad? Esto no es aconsejable, uno debería tener pues, otro usuario, ¿verdad? Pero bueno, para mis efectos, yo utilizando el usuario root. Y la base de datos, a la cual me quiero conectar. Si este usuario y este password están bien, entonces uno puede seleccionar la base de datos. En este caso, esa es una que hice por mi edad que yo tenía hecha. Vale, hacer test y dice connection successful. ¿Okay? Entonces, ¿está listo? Aquí ya tengo mi ODBC. ¿Ok? Se llama propiedad DSN. Okay. Ahora puedo ya utilizar ese ODBC y para eso voy a ir a R, a la consola, o bien RStudio, y voy a abrir una sesión de Battle. ¿Ok? Antes de eso voy a mostrarles qué es esa base de datos de propiedad. Vamos a hacerles acá. Esta base de datos que tengo yo acá, con dos tablas, es estudiantes, que básicamente es lo mismo. Perdón. Que es los datos de estudiantes que ya todos conocen, los clásicos estudiantes que tienen notas en varias materias, asignaciones. Es muy sencillo, simplemente para ejemplificarlo, es la tabla que tiene esa base de datos. ¿Okay? Y ven que acá en Vero, ya ustedes lo han utilizado esto, ¿verdad? Y usualmente lo que hemos hecho durante los cursos es utilizar, pues, archivos de texto, básicamente. Pero ven que acá en la parte de datos hay una opción que es ODBC. ¿Okay? Acá, si el ODS está configurado, simplemente acá en este campo que dice DSN, pues ponen el nombre, ¿no? Del ODS que ustedes hayan ya configurado y le dan Enter, ¿ok? Y pareciera que no pasa nada, pero acá en esta barra de mensajes dice que seleccione una tabla. Dice que la conexión al ODS ha sido establecida y que ahora seleccione una tabla. Y en este caso voy a seleccionar esta tabla de estudiantes y le voy a ejecutar. Y voy a quitar esto del partition, que no necesito. Y voy a ejecutar. Y listo, ahora ya puedo hacer la parte de exploración tal como ustedes conocen. Como si hubieran leído los archivos de un archivo de texto. Entonces vean qué sencillo es, ¿verdad? Por medio de DBC ya pueden hacer uso pueden acceder a una base de datos. Entonces ya que ustedes pueden hacer una exploración, por ejemplo, voy a ejecutar un análisis básico para ver ¿cómo se llama? Los datos como tal, aquí ya tenemos las materias, los estudiantes, ya ustedes conocen esos análisis y pueden hacer todos los que quieran, ¿no? Que sea una correlación, y pues ahí están los datos. Aquí yo tengo abierto el RStudio, entonces el gráfico me aparece en el otro lado. Denme un segundo para moverles y mostrarles el RStudio. Aunque este gráfico no va a dar mucho. Por las distribuciones. Evidentemente, pues este archivo es pequeñito, ¿verdad? Pero pueden hacer los análisis que ya ustedes conocen, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? Ok, un segundo que está ejecutándose esto. Pero bueno, ya ustedes están familiarizados con la herramienta y saben qué análisis se pueden hacer. Entonces, aquí están, ¿no? Los análisis.
que ya ustedes conocen, y ahorita los vamos a ver en detalle. Ver en detalle, conectarnos a la base de datos por medio de un script. Ok, entonces como es muy sencillo, simplemente seleccionan cada ODBC y seleccionan o especifican el nombre. Si hay un nombre que si lo pongamos acá por unidad con esas dobles Fs, le dan Enter y vamos a ver si esto hace algo. No hace nada. Que voy a cerrarlo para de cero, para que vean que básicamente pues, no va a mostrar nada. Bueno, aquí está, es que me lo abrió en otra ventana. Un segundo. Ahí. Ok. Hay un mensaje ahí que decía que no había, ¿cómo se llama? Que no había conexión. Entonces voy a ejecutarlo de nuevo. Para que vean el mensaje, nada más. Okay. Eso debe ser, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es el mensajito que es que me aparecía en otro monitor. Pero ese es el mensaje que dice que, pues, si no se pudo hacer ninguna conexión, ¿verdad? Ok, listos. Regresemos a la presentación. Si alguien tiene alguna duda, consulta, por favor, abren el micrófono. Pues, o bien, pues, lo hacen por el chat. Entonces, quedan muy fáciles. Ahí lo hicimos por medio de la interfaz gráfica, ¿verdad? También uno lo puede hacer, eso, bueno, eso ya lo vimos, por medio de código, ¿verdad? Podemos hacer básicamente lo mismo por medio de código, y pues eso nos da la flexibilidad de pues hacer los análisis que ustedes quieran, ¿verdad? No dependiente de las limitantes de la interfaz gráfica. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que ahorita lo vamos a ver en la consola, lo podemos verlo de una vez. Veámoslo de una vez en la consola. No es lo que ya hemos hecho. Las distribuciones. Veamos de una vez esto en la consola para que ahorita regresamos a esto. Yo aquí tengo preparado el script para conectarme a la base de datos. Ok. Voy a limpiar esto. Un segundo para que sea mejor esto. Y limpiar esta consola. Listo. Ok. Entonces este script, que por cierto ya está en el aula virtual, disponible, lo que hace es una conexión súper sencilla a una base de datos, y a partir de esa conexión uno extrae la información y hace lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, lo que uno empieza, pues, evidentemente descargando el paquete o la biblioteca, y lo primero, pero lo que sigue sería, pues, establecer la conexión con esa base de datos, ¿okay? Entonces, vean que acá estoy utilizando el ODBC que acabamos de crear. Bueno, ya está creado, pero simplemente lo que se fue realizar la conexión, y ejecutamos esa fase, perdón, esa parte, y pues simplemente si hubiese algún problema de conexión, aquí nos va a dar un error, lo probamos para que vean. Ya que está establecida la conexión, y lo que sigue es extraer la información de la base de datos. Por medio de RODBC les decía que la ventaja es que uno puede utilizar SQL para extraer la información de esas fuentes de datos, y vean que con este comando que es SQL Query pueden especificar la conexión a la cual se van a conectar y la consulta que vayan a realizar. Aquí tengo una consulta. Sí, aquí me hace una consulta Diego si el paso de la conexión, que supongo que te refieres a este punto, se debe establecer luego de haber creado el ODDC correcto. Si eso es lo que te refieres, Diego, sí, hay que hacer primero el ODDC para que esto funcione, dado que estamos utilizando básicamente ese nombre. ¿Okay? Ahora vamos a ejecutarlo con otro para que vean que va a haber un error ahí, con otro nombre que no exista. Entonces vean, con este SQL Query o SQL Query, si ustedes escriben el SQL que permita extraer la información que ustedes quieran, evidentemente en la base de datos que esto está establecido, y la consulta, en este caso, esta variable que está definida acá, va a obtener los resultados, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. Y voy a cerrar la conexión. Esta parte es importante siempre. Cuando uno esté haciendo aplicaciones que se conectan a bases de datos por
para la tranquilidad y paz del administrador de base de datos, uno debería cerrar las conexiones, ¿verdad? Si no lo hacen, no es que todo va a fallar y colapsar, pero es buena práctica, ¿verdad? Si no quedan ahí las conexiones pendientes y hay una orejeta ahí el de base de datos y demás, pero bueno. Entonces siempre cierren las conexiones. Entonces voy a cerrarlo aquí. Y lo puse aquí previo para que vean que los datos que ya extraímos por medio de esta consulta no se pierden. Voy a ejecutar aquí consulta para que vean el detalle, que básicamente pues la tabla de estudiantes, ¿verdad? Entonces vean que sencillo. En este caso particular, pues es un SQL muy sencillo, de una tabla. Entonces podemos hacer un SQL un poco más complejo, con joins y demás. Y pues obtiene los resultados. Y ya esto es un data frame, ¿verdad? Bueno, ¿esto qué tipo es? Bueno, aquí está la variable, voy a mostrarla acá. Entonces aquí está el conjunto de datos, listo. Y ya ustedes pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, acá dice nada más para pues, ejemplificar, ¿no? Pues voy a calcular la correlación de las variables. Entonces ustedes pueden ver aquí la correlación, voy a ejecutar correlación, y aquí está la correlación de las materias, que ya ustedes conocen un poquito. Y lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo es para lo inverso. Aquí leímos datos de una base de datos, pero uno quisiera, por ejemplo, tener la funcionalidad de almacenar datos en una base de datos, ¿verdad? Entonces con ROS se pueden separar esas cosas también. Eso es lo que voy a hacer acá. Bueno, por ejemplo, aquí voy a hacer un subconjunto de mis datos. Que únicamente estoy llevándome estos estudiantes sin el nombre y únicamente estas materias, eso que estoy aquí mostrando acá. Voy a convertirlo esto a un data frame y voy a establecer de nuevo una conexión. ¿Okay? Entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí un nombre que no existe, ¿verdad? Para que vean que si uno trata de conectarse a ese DCN, al DSN, pues genera un error, ¿verdad? Aquí dice que la conexión falló y pues el mensaje usualmente es bastante descriptivo, ¿verdad? Dice que este era source name, no fue encontrado, básicamente no, y listo. ¿Okay? Entonces ese es el mensaje, por eso Diego hay que hacerlo con anterioridad. Entonces conectémonos de nuevo a esta misma base de datos. En este caso es la misma, pero evidentemente puede ser otra. Y lo que quiero ahora es más bien almacenar mis resultados. ¿Para qué? Pues eso puede ser para muchos motivos, ¿verdad? Puede ser que ustedes generen un modelo, tienen datos en R y pues quieren almacenarlo, ¿no? No almacenarlo en R, sino almacenarlo en una base de datos para otros análisis, para otros reportes, etcétera. Para otras aplicaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso voy a utilizar la función SQL Safe, Safe o SQL Safe, y voy a especificar lo que quiero almacenar. Entonces, por ejemplo, voy a crear una nueva tabla que se llama T-Estudiantes. Es una nueva tabla. Voy a conectarme a esa conexión que acabo de definir. Y el siguiente argumento son los datos que están almacenados en este caso en data frame. ¿Okay? Esta función tiene varios parámetros, como por ejemplo, uno puede especificar si ese data frame tiene el nombre ¿cómo se llama esto? De las filas. Y este append es importante. Uno podría decir que adjunte los datos a la estructura o que no, ¿verdad? Evidentemente la estructura tiene que existir. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a ejecutar esto así como está y esto me debería dar un error porque la tabla existe. Entonces yo lo ejecuto y vean aquí el error que dice que este estudiante ya existe. ¿Okay? Entonces uno puede ver cosas, bueno, uno puede eliminar la tabla o puede cambiar esto, ¿verdad? Tenemos que este append true. Entonces yo le doy ejecutar esto, vean que ya se ejecutó y voy a ir a la SQL, perdón, a MySQL para mostrarles la tabla de test estudiantes, que es esta que tengo yo por aquí creada, que debería tener duplicidad, vean que está el 2 y aquí otra vez aquí está el 2, ¿verdad? Porque lo que hice fue hacer un append. Voy a eliminarlo, voy a hacer un drop de esa tabla, está el drop de la tabla, y voy a ir de nuevo al RR Studio y voy a ejecutar de nuevo esto. ¿Okay? Al ejecutarlo, vean que inclusive con el append igual true, no hay error. Voy a hacer un refresh de esas tablas en MySQL y vean que aquí de nuevo está la tabla ya de estudiantes.
un select de nuevo, pero únicamente con los registros que tiene el dataframe original, ¿verdad? Porque no existía, evidentemente. ¿Ok? Y voy a cerrar la conexión, muy importante. Listo. Entonces, como ven, básicamente las dos funciones principales que uno podría estar utilizando con RODBC es el SQL Query y el SQL o SQL Save. Ya con esto, pues, ya pueden extraer información de una base de datos y pueden almacenarla. Entonces, es súper fácil. Evidentemente tienen que saber SQL, por eso es que las dos primeras clases, perdón, la clase 2 y 3, la enfocamos con SQL como herramienta que es bastante útil. Y acá pues ya la pueden utilizar. Entonces esto les da independencia de fuentes de datos, ¿verdad? A veces los archivos de Excel, pues para cosas pequeñitas y ejemplos y más, pues sirven, ¿no? Los archivos de texto. Pero usualmente pues, la información está almacenada en bases de datos, ¿verdad? Entonces con esto les pueden extraer la información. Por ejemplo, les comento, actualmente estamos utilizando R como un poquito de, como una herramienta de TL para extraer información de Hadoop, Big Data. Y lo que estamos utilizando es un ODBC, bueno, un RODBC, para extraer información y hacemos las manipulaciones en R. Entonces da bastante flexibilidad. Y con estas dos consultas, perdón, con estas dos funciones, pues es suficiente. No sé si alguien tiene alguna consulta de ese paquetillo, que es bastante, pues, es sencillo. Un comentario. Ok. El siguiente herramienta y paquete, la biblioteca que quiero mostrarles, es esto que se llama SQLite. Se lo pueden ver como un administrador de base de datos. Es bastante interesante, bastante versátil. ¿Qué es esta cosa? Realmente, SQLite no es únicamente para R. Es, como les dije, es como un administrador de base de datos. Bastante sencillo, pero tiene ciertas características que lo hacen muy particular, muy interesante. Uno, es que SQLite, es decir, las bases de datos de SQLite, pueden ser leídas o invocadas de varias aplicaciones, como R, sin la necesidad de hacer instalaciones. Es decir, uno no tiene que instalar un motor de base de datos. Realmente SQLite lo que hace, en el fondo, básicamente eso es un tipo de archivo con cierto formato, que las aplicaciones siguen ese formato, de tal manera que no hay que instalar nada, simplemente pues el paquete, en este caso de R, pues almacena la información siguiendo ese formato. ¿Okay? Entonces, SQLite realmente no requiere, ¿verdad? Administrar servidores ni nada, ¿verdad? Es como, lo pueden instalar en su máquina, o pueden almacenar la información en su máquina. Los archivos, esa parte es muy interesante. Perdón, los datos se almacenan en un archivo multiplataforma, es decir, ustedes pueden guardar la información en Linux y llevársela a Windows y viceversa. Es de uso público y pues realmente se pueden almacenar grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Aquí está hasta 140 terabytes. Y es súper sencillo. Ahora vamos a hacer un ejemplito. Para R hay varios paquetes requeridos, como el SQLite. Hay ciertas funciones que son útiles para tener disponibles funciones adicionales para conectarse a bases de datos, como este DBI o CDBI o esta parte que son extensiones de SQLite. Ahora lo vamos a ver. Creo que tengo un ejemplo. Con SQLite hay varias funciones primordiales para hacer esa interacción con la base de datos, que son bastante sencillas. Ahora vamos a ver como ejemplo. Uno es para conectarnos a bases de datos, otra es para enviar instrucciones a la base de datos, básicamente como para crear tablas o insertar valores, comandos específicos para crear o importar datos en una tabla, comandos para leer información, como un read table, o para ejecutar alguna consulta específica, como get query, y básicamente para desconectarse a la base de datos, como les había mencionado. Ahora vamos a ver un ejemplito. De hecho, aquí lo tengo. Es súper sencillo. Aquí lo tengo. Voy a ir a la, ¿cómo se llama? Voy a ir a la herramienta, al RStudio, para mostrárselos.
y explicarles paso a paso. Antes de eso, creo que aquí lo tengo. Tengo este folder o carpeta, muy bien, en mi máquina. Voy a mostrárselos. Okay. Tengo esta carpeta ahí en mi máquina local, donde voy a almacenar, por así decirlo, la base de datos de SQLite. Okay. Y ahora lo voy a mostrar como cuando cree la base de datos van a ver cómo esto cambia. Ese archivo que tengo aquí es para poder importarlo directamente. Entonces voy a ir al RStudio. Un segundo para ir al RStudio. Y por aquí lo tengo, SQLite, para explicarles uno a uno las instrucciones y las funciones principales. Entonces tengo un ejemplo de cada función y puede ser bastante sencillo dado que ya sabemos SQL. ¿Okay? Las dos clases anteriores eran fundamentales para hacer esta clase última con más facilidad. Entonces lo primero que tengo son los dos. ¿Cómo es esto más grande? Ya se me olvidó. Bueno, está un poco lento. Hacer un poquito más grande para que se vea. Creo que ahí tal vez se ve bien. Si se ve muy pequeño me avisan para hacerlo más grande. ¿Okay? El audio se ha mantenido bien, ¿verdad? Ahí me corroboran que el audio se haya mantenido bien. No hemos tenido problemas con audio. Perfecto, gracias Juan Martín. Entonces vean que sencillo. Realmente estos paquetes son muy sencillos. La única complejidad diría yo es que hay que hacer un poquito de SQL, pero bueno, ya vimos las dos clases anteriores. Y porque las funciones son muy pocas, ¿verdad? Es para leer o para guardar datos. Entonces como que no hay mucho donde perderse. Entonces vean, primero lo que tienen que hacer es cargar los paquetes. Voy a limpiar esto un poquito, la consola. Vamos a cargar los paquetes. Este tiene funciones adicionales y este tiene como tal el SQLite. Y ya está cargado los paquetes. Y como siempre, pues lo que hay que hacer es conectarse pues, a una base de datos. ¿Okay? Entonces, en este caso específico, con dbconnect, vamos a especificar que vamos a crear una base de datos tipo SQLite y el nombre, o básicamente que esto es el path donde el archivo va a estar almacenado. Tú puedes ejecutar esto para que vean qué pasa en el folder que les mencioné. Este es una carpeta, ¿verdad? Una carpeta, en este caso Windows. Y pues es el nombre del archivo. Realmente el nombre del archivo no importa mucho. Ni la extensión. Tú puedes ejecutarlo. Vean que no hay ningún error, ni nada, ni tampoco ni mensajes. Si hacen clic acá en DB, perdón, clic no, en DB, pues simplemente dice que es una conexión a SQLite. ¿Okay? Voy a mostrarles la carpeta que les acabo de mencionar y ven que hay un archivo ahora. Se los toma grande. Hay un archivo que en este caso mide 0 kilobytes, porque no hay nada. Este archivo es el que les decía que ustedes pueden copiarlo donde quieran, ¿verdad? Ya sea en su misma máquina, evidentemente, o lo pueden ver por correo, o lo copian en otra plataforma y debería funcionarles. Y este archivo lo pueden abrir con cualquier aplicación que soporte SQLite o SQLite, como es R. ¿Okay? Revisamos aquí el RStudio. Y hay varias funciones, aquí mostré algunas, que pueden ser útiles. Por ejemplo, este list tables, básicamente lo que hace pues, es listar las tablas que están en la base de datos. Y ven que no hay ninguna, ¿verdad? Porque está vacío. Y voy a ejecutar el comando que les decía para enviar consultas a la base de datos, que era el send query. De nuevo, aquí especifico cuál conexión voy a utilizar, que en este caso yo le puse DB. Y lo que sigue es un SQL. Recuerden el DDL o el Data Definition Language que vimos en la clase 3 para crear tablas. Aquí lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Estoy creando una tabla que se llama corazón, que tiene estas columnas. Ay, perdón, si algo mal. Que tiene estas columnas. Ya listo, ¿no? Entonces recuerden las bases de datos y las propiedades de las columnas, ¿verdad? Tienen un nombre y un tipo de dato. Un nombre y un tipo de dato, un nombre y un tipo de dato, etc. Entonces voy a ejecutar esto. Okay. Y listo, puedo ejecutar las tablas para que vean que ahora va a existir una tabla. Vean aquí, hay una tabla que dice corazón. Y sobre esa tabla hay otra función bastante útil que es para ver las columnas de una tabla que dice list fields.
Voy a ejecutarla. Y vean que acá muestra todas las columnas de la tabla corazón que están en esta conexión DB. ¿Ok? Si alguien se pierde, por favor, ahí me avisa. Voy a utilizar otro comando para insertar datos en esa tabla que acaba de crear. De nuevo estoy utilizando sendQuery con la conexión que acaba de definir. Y en este caso un SQL muy sencillo, que es un insert into de la tabla de corazón y los valores que yo quiero almacenar. ¿Okay? Voy a darle de nuevo a ejecutar. Y listo. Si hay errores, pues aquí va a decir si es un error. Hasta el momento lo que he hecho es básicamente pues enviar comandos, por así decirlo, a la base de datos, en este caso de crear una tabla, de obtener las columnas de una tabla, de obtener las tablas e insertar valores en una tabla. Ahora lo que voy a hacer es más de lectura, que es lo que estarían haciendo uno más, ¿verdad? Si la base de datos los datos ya están almacenados, pues solamente lo que hacen es pues, leerlos y manipularlos en R y tal vez posiblemente pues, devolverlos a R. ¿Okay? Entonces en este caso voy a obtenerlos de varias formas. Uno es con esto que dice read table. Con este read table básicamente lo que yo podía hacer es leer toda una tabla. Ven que no hay condiciones. Y en este caso acá salida lo que tiene es pues un solo registro, ¿verdad? Que es el que yo acabo de insertar. Este que yo inserté acá pues es lo único que tiene, ¿verdad? Aquí está el 160 que corresponde a la variable SPB, perdón, SBP. Este tabaco dice 12, etc. ¿Okay? Ustedes pueden hacer cosas de importar datos directamente en esa base de datos SQLite por medio de la función write table. ¿Okay? Entonces acá, bueno, esto es simplemente cambiando el directorio de trabajo mío. Y vean que voy a guardar una nueva tabla. O sea, básicamente aquí es un import de los datos sobre la conexión que yo tengo ya abierta. Voy a crear una nueva tabla que se llama ese corazón. ¿Okay? Y este value básicamente es la fuente de este proceso de importación de datos. Y algunos comandos que ya ustedes perdón, están familiarizados cuando hayan usado read CSV, como el separador de decimales, el de campos, si tiene encabezado, etc. Son los mismos. Entonces voy a ejecutar esto. ¿Ok? Ya aquí dice que todo es satisfactorio. Si de hecho leo todas las tablas, aunque el comando que era list tables, tenían que haber dos, ahí está, ven, corazón y ese corazón. Y ahora puedo tener datos. Ahora voy a obtener los datos, pero no utilizando el read table, sino este get query. Porque este get query era como voy a volver aquí al ODS, era como este SQL query que me permite especificar cualquier SQL, llaman get query, simplemente le paso la conexión y el SQL que yo quiero ejecutar. Entonces en este caso particular únicamente voy a seleccionar las filas, bueno, y todas las columnas, las filas de la tabla de ese corazón, donde esta variable sea igual a absent. ¿Okay? Voy a ejecutarlo. ¿Okay? Y los datos están acá ahora en CRZ. Entonces ven que ya acá únicamente hay 170 filas, donde originalmente pues había más. ¿Ok? Entonces muy sencillo. Utilizar las funciones de SQLite. Ustedes pueden eliminar tablas con remove table. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, van a ver, voy a ver de nuevo la lista de tablas. Únicamente quedó una. Evidentemente, si la eliminan, pues ya no hay cómo recuperarla, ¿verdad? Esto es como un delete table, ¿verdad? Bueno, no es como un delete table, es un drop table, pero bueno. Al final el resultado casi que es el mismo, se borran todos los datos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos acá en ese archivo una base de datos que tiene una tabla. Entonces, yo regreso acá al ¿cómo se llama? Al SQLite. Esto debe tener algunos bytes. ¿Cuánto mira esto? Mide 34. 34 kilobytes. ¿Ok? Este es prueba Q que yo acabo de crear de SQLite. ¿Ok? Y recuerden cerrar la conexión.
Una vez que si la cierran, si ustedes tratan, obviamente, de ver las tablas que tiene esa conexión, pues no hay, ¿verdad? Porque la conexión está cerrada. ¿Okay? Entonces, con este paquete es bastante útil. ¿Qué tiene esas ventajas? De que puede ser que ustedes tengan datos, ¿verdad? Que tengan datos y quieran almacenarlos no en R, sino en una base de datos con tablas. Y quieran, por ejemplo, distribuirlo en una comunidad y la pueden poner en SQLite, entonces van a saber que muchos lo van a poder abrir. Es bastante portable, evidentemente, porque es un archivo. Todo queda en un solo archivo, entonces es muy fácil de mover, no hay que instalar absolutamente nada, etc. Tiene muchos beneficios y pues sirve como una base de datos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden leer la información con GetQuery y pues se hacen sus trabajos correspondientes en R. Y si quieres, pues lo almacenan también. Pueden hacer un write o un send query. ¿Okay? Si no tiene dudas con este paquetillo de SQLite. Ok. Entonces, continuemos con el último paquete que quería mostrarles. Voy a regresar aquí a la presentación. Un segundito. Aquí voy a regresar aquí a la presentación para mostrarles un paquete bastante interesante y creo que vamos a utilizar en algún curso siguiente. Y para aquellos que pues les gusta mucho usar SQL para hacer manipulación de estructuras, pues les va a gustar mucho, ¿verdad? Hay lenguajes, por ejemplo SAS y este paquete SQL de DF o DF, donde uno puede hacer manipulación de data sets o data frames o tablas, como quiera que ustedes lo llamen, que no es una cosa, utilizando SQL. Tiene las ventajas de que ustedes no tienen que saber otro lenguaje, simplemente pues tienen que saber qué comando o qué funciones utilizar para usar SQL y no tienen que preocuparse por los detalles específicos de un lenguaje o una herramienta para hacer manipulación de estructuras y usan SQL. ¿verdad? No tienen que saber cómo acceder a una posición específica de una celda, si es una fila, una columna, o cómo hacer condiciones, etcétera, lo pueden hacer con SQL. Tiene ciertas limitantes y las limitantes pues son esas que SQL como tal tiene. ¿verdad? Ya sabemos que se puede hacer con SQL, la parte de seleccionar columnas o filas, hacer ordenamientos, poner condiciones, hacer joins sobre tablas, hacer agrupaciones. Pero cuando uno empieza a hacer ciertas cosillas, puede ser que se complique o que sea un poco más laborioso. Y es ahí, por ejemplo, como paquetes como TidyR o dplyr, donde uno puede transponer, por así decirlo, columnas por filas, hacer separaciones de una columna en múltiples columnas o viceversa. Por eso esos paquetes son tan famosos, porque manipulan muy bien esas estructuras. Entonces, este SQL pues, tiene sus pros y contras, como toda herramienta. Pero la ventaja, como les decía, es que ustedes con solo que saber SQL ya pueden manipularlos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Les decía que la ventaja es que uno puede manipular data frames localmente en R. Por default, esa parte es importante. Por default, cuando uno está escribiendo el SQL, se utiliza la sintaxis de SQLite. Que si recuerdan bien, les mencionaba que cada motor de base de datos, digamos que se basa en el estándar de SQL, pero a veces hacen ciertas modificaciones. Como por ejemplo para extraer los primeros 5 registros de una tabla en SQL de Microsoft con Transact SQL, uno especifica top, o cuando vimos el ejemplo con MySQL, al final en la instrucción uno tiene que poner el limit, etc. En Oracle tiene más, si no recuerdo mal, era un round number, etc. Entonces, dependiendo de la implementación del lenguaje, pues cambia. Y SQL, por default, utiliza la sintaxis de SQLite. Y creo que ahí es pues, un ejemplo particular de que tener eso presente. Pero también uno puede cambiarlo. Uno puede cambiar, digamos, la especificación del motor de base de datos que va a utilizar. Lo único es que si uno hace esa especificación, pues tiene que tener la base de datos, ¿verdad? Disponible en el servidor. Entonces uno especifica ahí la conexión, pero se puede hacer. Si ustedes no ponen nada, entonces de nuevo por default es un SQLite. Y como es un archivo, ¿verdad? Entonces lo que hace, al fin de cuentas, es como crear archivillos ahí para hacer la manipulación. ¿Ok?
vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo súper sencillo, para ejemplos creo que era, para que vean cómo utilizar SQLDF o SQLDF en R y cómo hacer manipulación de esos datos. Y voy a combinar varias cosas, varios conceptos que hemos visto en el curso, como para irlos, como para ir dando un cierre. Entonces vamos a combinar varias cosas. Entonces voy a ir de nuevo al RStudio. Ahí en la presentación hay un ejemplo, pero aquí voy a hacer un ejemplo que creo que era más extendido, un poquillo más de funciones. ¿Okay? Entonces aquí tengo mi clase 4 SQLDF. Entonces esto un poquito más grande, de nuevo aquí voy a hacerlo más esto. Se llama, esperen, este editor a veces no es tan rápido para hacer el zoom. Creo que apareció bien. Ok, entonces, bueno, de nuevo, si alguien tiene alguna consulta con el SQLite o el RODBC, pues ahí pues me avisan, ¿no? Entonces veamos este ejemplo interesante con SQLDF para manipular los data frames como si fueran tablas de SQL directamente en el R. ¿Okay? Entonces primero voy a cargar los paquetes, las bibliotecas, los libraries. Entonces, evidentemente solo necesitamos el SQLDF. Lo que pasa es que en este ejemplo estoy combinando varias cosas, como extraer datos de una fuente externa, para lo cual ocupo RDBC, y voy a hacer comparación de cómo hacerlo con o sin SQL, con dplyr. ¿Okay? Entonces voy a extraer información de la base de datos de órdenes que ya ustedes conocen, que hemos venido utilizando. Recuerden, base de datos que tenía productos de medios de transporte a escala. Voy a conectarme a esa base de datos. Ok, ya estamos conectados. Y voy a extraer, utilizando RODC, ¿verdad? Esto es RODC, ¿verdad? Voy a extraer 3 tablas. Voy a extraer la tabla de productos, que se llamaba Products, la tabla de órdenes, que era Orders, y el detalle de órdenes, que era Order Details. ¿Ok? Entonces, eso es nada más RODC, ¿verdad? Con SQL Query. ¿Okay? Y los resultados los voy a poner en estas variables, que son básicamente data frames en R, que se llama productos en español, órdenes y detalle ord. Voy a ejecutar esto y listo. Entonces, si yo quiero ver esos datos, más pequeño, qué sé yo, órdenes, ven que hay 326 objetos de órdenes, de aquí tenemos aquí está el número de orden y los detalles de la orden, ¿verdad? Fecha y demás. ¿Okay? Está órdenes. Voy a ver los productos. ¿Dónde están los productos? Hay 110 productos. Que eran aquellos, ¿verdad? Que eran motocicletas, autos clásicos, botes, aviones, etc. ¿Okay? Todos los productillos. Es que es fácil obtener la información desde el MySQL. En este data frame ya ustedes pueden hacer lo que quieran. Perdón, con este data frame. Voy a cerrar la conexión. Recuerden que esa parte es importante. Pero evidentemente los datos son persistentes, ¿verdad? En R, ya los extraje y ahí están, ¿verdad? Si consigo aquí el detalle de órdenes, pues hay 2.996 observaciones con 5 columnas, ¿verdad? Que es básicamente el número de orden y el producto y cuántos elementos de ese producto se vendieron en esa orden. Ok, entonces lo que voy a hacer es mostrarles con ejemplos cómo hacer varias cosas con y sin SQL. Okay. Entonces vean, aquí yo básicamente tengo 3 líneas para ejemplificarles la parte de SQL. Esta primera que tengo acá es, lo que quiero hacer es únicamente obtener los productos que son de aviones. ¿Okay? Si ustedes no utilizan ningún paquete como el dplyr o el SQLDF, evidentemente eso se puede hacer, ¿verdad? En R. En este caso estoy accediendo en mi data frame de productos, todas las columnas, vean que están todas las columnas, únicamente para aquellas filas donde esto sea igual, que es que la línea de productos sea igual a aviones o planes, ¿verdad? Entonces esto es normal, ¿verdad? Y no hay nada complejo. Evidentemente,
pues hay que tener esta sintaxis y no es tan natural como las dos siguientes. Voy a ejecutarlo. Y aquí tengo los aviones. Hay dos observaciones y una variable. ¿Ya tienen una consulta por ahí? Es nada más un micrófono abierto. Si alguien tiene duda, por favor, abren el micrófono o nos escriben. Por ahí veo más compañeros que se nos han unido. Ok, entonces, bueno, esto es lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Esto es R normal. Aquí tengo la siguiente versión. Bueno, esto es nada más para saber la estructura, ¿verdad? Del data frame. Voy a ejecutar esto. Pues aquí están, ¿verdad? Pues las variables. Entonces conocen esta función. Este siguiente ejemplo es haciendo lo mismo, pero utilizando dplyr. Entonces vean que es bastante más entendible, por eso es que es tan usado y elegante, ¿verdad? Aquí tengo mi data frame productos y usando piping, ¿verdad? Lo que voy a hacer es hacer un filtro sobre la columna de product line cuando sea igual a aviones. Vean, aquí lo voy a almacenar en esta variable que dice D, aviones D, voy a ejecutarlo. Y ven que está aviones y aviones D, esas que están acá, estas variables, pues son las mismas, realmente. Entonces aquí voy a mostrar ambas. Entonces estas dos, pues lo mismo, no hay cambio. No hay nada que sea distinto. ¿Okay? Y la última que voy a especificar es utilizando SQLDF. Entonces simplemente utilizan SQLDF y dentro ponen el SQL que ustedes quieren ejecutar. Aquí el detalle que es muy interesante, ¿verdad? Es que dentro del SQL, que es básicamente una cadena de caracteres, cuando ustedes especifican lo que conocemos como tabla, ¿verdad? No es más que algún data frame que existe dentro de mi ambiente. Entonces vean, select todas las columnas de la tabla productos. Pero productos no es una tabla que existe en una base de datos, de hecho ya salió de conexión, ¿verdad? No es más que mi data frame que yo acabo de definir acá. Donde el product line es igual a aviones, ¿verdad? O planes. Y bueno, punto y coma para cerrar. Entonces vean que esto es SQL normal, lo que ya ustedes conocen. Voy a ejecutarlo. Y aquí tengo las tres variables, que es básicamente lo mismo. Entonces, eso es SQLDF, ¿verdad? Es súper sencillo de utilizar. En este caso, en este ejemplo particular, lo que hicimos fue un filtro y selección de columnas. En este caso, todas las columnas, que ustedes pueden poner ahí el detalle. Si la tabla no existiese, por ejemplo, productos no existe, yo ejecuto esto, pues dice que no hay tal tabla, ¿verdad? No hay tal tabla de productos NE. Bien qué interesante. Vean la consulta que se hizo. Por eso les decía que el default es SQLite. Lo que hace es un SQLite de un send query, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está eso. Y eso es tan sencillo como hacer un select. ¿Okay? Que básicamente la consulta que ustedes quieran, pues la ponen ahí. Y el resultado, pues, si la tabla existe, en este caso los data frames existen, pues van a obtener. Aquí tengo un ejemplo más complejo, para que vean que se puede hacer lo mismo. Acá no puse toda la comparación entre R o dplyr, simplemente puse con SQLDF. Creo que en la clase número, no recuerdo, la clase número 2, hicimos ahí un caso de estudio, que era obtener el volumen de venta por mes, ¿qué dice? Indicar el volumen de venta por mes y línea de producto. ¿Okay? Y lo que queríamos era indicar la cantidad de productos vendidos, el costo de compra, el monto de venta y el beneficio promedio por cada compra. Eso era un ejercicio, ya no recuerdo si era tarea, no creo que era en la clase. ¿Cómo se llama? Queremos darle esta solución. Evidentemente esto ya sabemos que conlleva el join de varias tablas, que ya lo habíamos visto. De tal manera que hacerlo en R normal, pues no es tan sencillo. Podría simplificarse con este SQL. Y acá tengo la consulta. Ahorita explico esto. Aquí tengo la consulta que ya realmente conocíamos. Y lo que hago es poner esa consulta, que es bastante compleja, como una cadena de caracteres. Aquí estoy seleccionando la línea de producto. Estoy poniendo el año. Ahorita voy a explicar esto. El año de la fecha de orden. El mes de la fecha de orden.
voy a sumar la cantidad ordenada, voy a sumar la cantidad pedida por el precio para saber cuánto fue el costo de compra, voy a multiplicar la cantidad pedida por el precio de venta para saber el monto de venta, y voy a calcular la diferencia, el average de esa diferencia, el promedio de la diferencia, para saber el beneficio promedio. Y vean que estoy haciendo eso en mi data frame productos, unido con el talle de orden y con las órdenes. ¿Okay? Y lo estoy agrupando en este caso por línea de producto y por la concatenación del mes y el año. ¿Okay? Aquí puse únicamente para obtener los últimos 10 registros, y lo que hice fue extender el SQLDF para poner como un segundo parámetro el driver. Voy a hacer esto más pequeño. Se ve ahí tal vez. Así se ve mejor. Acá, para especificar el driver de SQLite. Aunque esto es el default, entonces no hace nada. Voy a ejecutar esto. Ahorita explico esas funciones y qué es esta cosa que está acá. Voy a ejecutar esto. Y el resultado pues ya está. Voy a ejecutar el resultado. Y aquí están. Básicamente esos son las líneas de productos vendidos. Perdón, tengo que hacer esto primero. Aquí están. Bueno, no sé si vieron que esto era un formato extraño. Lo debía haber hecho antes, no importa. Y la cantidad vendida, el costo de compra, monto de venta, etc. Yo les decía que SQLDF o SQLDF por default, y básicamente eso fue lo que especifica acá, utilizaba SQLite como motor de base de datos, de tal manera que el SQL, por así decirlo, que utilizamos, está, digamos, restringido o está definido por las funciones que están disponibles en ese motor de base de datos. Entonces, particularmente para cuando estamos manipulando fechas, no hay como un day part que teníamos en MySQL, sino que básicamente lo que hace uno es manipular las fechas como si fueran cadenas de caracteres, y esa función que se llama string time me permite extraer esa parte de la cadena de caracteres. Por ejemplo, este trf time, yo hice un parámetro que esto es como el año, por así decirlo. Realmente esto es como un patrón o una especificación de caracteres que hay que buscar sobre el siguiente parámetro, que es la fecha. En este caso es la fecha de la orden. Y yo lo que hice fue, previo a la ejecución de este SQLDF, al data frame que me interesaba, hacer condiciones sobre la fecha, en este caso de esta columna, lo que hice fue ponerle, por así decirlo, ese formato. Eso es un campo tipo fecha, el order date, y lo que hice fue ponerlo como carácter, pero siguiendo este formato o este patrón, ¿verdad? Que es primero el año, después el mes y después el día, y de tal manera que ahora sí lo puedo utilizar. Entonces estas cosillas hay que tenerlas presentes, ¿verdad? Que ciertas funciones puede ser que no funcionen, para la redundancia, o haya que adecuarlas para poder utilizar las funciones del lenguaje, en este caso de SQLite. Nada más como paréntesis. Pero aparte de eso fue lo único que yo, digamos, modifiqué. Los más, pues es normal, ¿verdad? Seleccionar las columnas, los joins, las condiciones, etcétera, todo lo mismo. Ok, por aquí me dice Diego que se ve, bueno, acá lo que hice fue, Diego, no se ve muy bien porque lo puse acá con un solo, pues dentro de la función. Lo que pueden hacer es crear una variable, ¿verdad? Pueden crear una variable aparte, y ponen el SQL y lo tabulan bien, digamos, a mano. Que si yo, digamos, acá consulta, y ponen acá, digamos, a ver si rápido el select, columna 1, columna 2, qué sé yo, from, y lo editan ahí, digamos, ¿verdad? Pone un poco más, no creo que sea más legible. Lo ponen como una variable y ya después esta consulta es la que lo ejecuta. Sí, porque aquí se ve como feillo, ¿verdad? Pues realmente no, el editor Layer Studio no reconoce nada de esto. Entonces nada más pues ahí es como una cadena de caracteres. ¿Okay? Pero como es muy sencillo, ¿verdad? Entonces aquí lo interesante es que esto
pues lo que llamamos como tablas, ¿verdad? Son realmente data frames dentro de esta sesión de R, ¿verdad? Evidentemente, pues tiene que existir esta sesión de R, ¿verdad? Si no existe la tabla, pues ya sabemos que da un error. Pero pues muy fácil de usar y sigue la sintaxis pues, de SQL. Entonces ustedes pueden hacer las manipulaciones que quieran. Tienen múltiples data frames, como en este caso estos tres, y pueden unirlos, pueden hacer joins, pueden hacer agrupaciones, pueden seleccionar únicamente unas columnas, o solamente unas filas, haciendo condiciones con where, etc. ¿Okay? Entonces es otra opción que queríamos mostrarles de manipulación de datos para que lo tengan presentes. Da esa flexibilidad de para quienes saben SQL, pues no tienen que preocuparse por otros paquetes. Y para hacer ciertas cosas, pues es bastante útil, como por ejemplo sus joins. Es bastante fácil, diría yo, porque no tienen que aprenderlos utilizando otras funciones, como pueden ser las de los joins con dplyr. A mí, pues me gusta mucho tidyr y dplyr para hacer mucha manipulación de datos y hacer piping, porque es muy natural explicar, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Simplemente para el data frame de productos va a ser un filtro cuando esto se cumple y listo. Y ya es el resultado. Y podemos hacer las otras operaciones que ya hemos visto con dplyr. Con SQLDF, pues evidentemente la persona que está leyendo este código pues tiene que saber SQL. Lo cual tampoco es complejo, pero pues tiene que conocerlo. Estas cosas de nuevo se simplifican con tidyr y dplyr. Otras cosas se simplifican con SQLDF y otras cosas son iguales. Entonces, pues queríamos dar esas otras opciones para que las conocieran. Y la parte de RODBC para que puedan extraer y también almacenar información en motores de bases de datos. Y con SQLite para que no tengan que depender de un motor de bases de datos y ganen la parte de portabilidad y puedan también almacenar los datos de forma un poco más persistente en algún dispositivo de almacenamiento. ¿Okay? Si alguien tiene alguna consulta sobre esos paquetillos que hemos visto hasta ahora. Ok. Bueno, la ventaja, bueno, hazme una consulta de cuál es la ventaja de hacer esto desde R. Usualmente en R, bueno, uno en R, uno puede utilizar R como una herramienta para hacer puro ETL, ¿verdad? Como hacer manipulación, extracción y transformación de datos. Se puede hacer si uno no tiene otra herramienta. Si ustedes tienen que hacer cierta preparación de datos, ustedes pueden hacerla, como también me pones ahí, estamos juntos para hacer esto en el chat, expandirlo porque no lo veo todo. Pueden hacer todas estas manipulaciones, qué sé yo, en el motor de base de datos, si crean una nueva tabla o crean una vista, y ya en R obtienen la información lista, también se puede hacer, ¿verdad? Realmente no tiene mucha diferencia. Al fin de cuentas, el resultado va a ser el mismo. Entonces lo pueden hacer directamente en motor de base de datos. Tenemos para leer las consultas. Para tu consulta también sí lo pueden hacer directamente en MySQL o en el motor de base de datos. Pues es indiferente. La ventaja es que no tienes que tenerlo instalado, ¿verdad? O sea, si no tienes el MySQL o no tienes la herramienta para poder interactuar con el motor de base de datos, no tienes que instalarlo, ¿verdad? Simplemente haces un ODBC, un driver al motor de base de datos y desde R puedes extraer la información y no tienen que depender de eso, ¿no? Por aquí tengo varias consultas. Si cuando se obtienen los datos de la base de datos, las variables mantienen su formato. Por aquí digamos que tenemos lo de órdenes y productos. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a productos, digamos que los tipos de datos no son los mismos, ¿verdad? Pero son equivalentes. Por ejemplo, estos van a ser pues, números, ¿verdad? Entonces, no sé si están viendo acá la consulta que me hace Jonathan, que se mantienen los tipos de datos. Pues digamos que sí, por así decirlo, limitado a los tipos de datos que tiene R, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos que son números, pues los tiene como numeric, y estos que son básicamente variables, que son textos, ¿verdad? Las tiene como factores, variables cualitativas. Entonces, digamos que sí mantiene el formato, por así decirlo, Jonathan. Entonces,
Bueno, estos no son texto, ¿verdad? Estos son números. Entonces sí los mantiene como números, si esa era tu consulta. Jonathan, digamos que sí lo mantiene. Ok. Por aquí tengo otra consulta. Sí, me hace una consulta Mauricio, que si se pueden leer solo bases de datos o modelos multidimensionales. Sí, bueno, no he ejecutado, bueno, si quieres conectarte a un cubo, digamos, como tal, no lo he hecho con ningún paquete. No sé, habría que utilizar otro paquete para que soporte, por ejemplo, MDX. Este que se RODC, básicamente va a ser con SQL, Mauricio. Si la base de datos es multidimensional o no, digamos, pues si es una base de datos a fin de cuentas relacional, se puede conectar, ¿verdad? Simplemente pues, es un query particular. Si la información está almacenada, por ejemplo, en un cubo, que habría que utilizarlo por medio de MDX, habría que utilizar algún otro paquete. No creo que RODS lo soporte. Puedo hacer la revisión, voy a apuntarlo acá en notas. Para la consulta que me hace Mauricio, no puede tener la información almacenada, no únicamente, que se me hizo bien. Es una pregunta, Mauricio. Revisar. Por ejemplo, uno puede tener, solamente pues uno tiene la información almacenada en bases de datos. Esas bases de datos pueden, digamos, tener una estructura un poco relacional, que es lo que hemos venido utilizando en las clases. Básicamente son tablas, pero hay, digamos, hay otros tipos de objetos, por así decirlo, donde uno puede tener la información almacenada, como son, por ejemplo, los cubos OLAP. Esos cubos OLAP no se acceden directamente utilizando SQL, digamos, hay una variante ahí para accederlos. Tienen varias ventajas los cubos OLAPs, por ahí creo que, bueno, habíamos hecho algunos cursos en Promidad, y creo que tenemos un curso, digamos, ahí, aparte del programa, enfocado ¿cómo se llama? En cubos OLAP, donde la sintaxis es un poquito distinta para acceder a esas estructuras, pero como RODC, primero que nada no lo he hecho y no creo, Mauricio, que se pueda utilizar. No sé si hay otro paquete, pues voy a revisar. No sé si te referías específicamente a ese o a otro motor de base de datos. Ok, con gusto, Toniel. Entonces voy a revisar esa parte de los cubos, Mauricio, por ejemplo, específicamente con SQL Server, para ver si hay un paquetillo ahí que se pueda utilizar para accederlo directamente, que es bastante útil. Okay. No sé si alguien tiene más consultas, comentarios. De nuevo, estos paquetes, pues la ventaja que tiene, bueno, la parte de RODC para cerrar, es evidentemente conectarnos directamente a la base de datos y extraer información, almacenarla. SQLite para, digamos que para ganar independencia del administrador de bases de datos. Y con SQLDF, pues evidentemente para hacer manipulaciones de los data frames como si fueran tablas, lo cual es bastante sencillo. Eso sería lo que queríamos mostrarles. Bueno, antes de terminar, creo que falta mostrarles cómo llevar datos a Excel, perdón, a SQL desde Excel. Es un ejemplo muy rápido. Por ahí los que tienen Mac, como Diego, me hace la consulta. Para el ODS, pues, debe ser sencillo crear el ODS, nada más ahí pues lo revisan en Mac, pero no debe ser muy complejo. Si no hay consultas, bueno, igual voy a continuar con esta parte ya para cerrar. Cómo hacer a base de datos desde Excel. En el ejemplo vamos a ver cómo hacer desde MySQL, pero voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo desde SQL Server. Es bastante sencillo. De hecho, ahí está el ejemplo en las Filminas. Entonces voy a ir al Excel. Yo no recuerdo si ya se lo había mostrado esto, pero bueno. Vamos a esto. Y vamos a hacer varias cosas. Acá no tengo una instancia del SQL Server corriendo, que es un administrador de bases de datos, pero nada, voy a mostrarles acá las opciones que tienen que seguir para extraer la información, y después lo pueden replicar. Y si vamos a ver el ejemplo con MySQL.
Esto es un Excel, ¿verdad? Normal. Usualmente, las últimas versiones del Excel, o del Office, en este caso el Excel, en la parte de datos, en esta cejilla de datos, en este tab de data o de data, datos, como sea, están las opciones para importar datos. Entonces van a hacer clic ahí y van a encontrar varias opciones. Acá donde dice Get External Data. Pero las primeras que aparecen pues son bastante descriptivas, ¿verdad? Desde Access, desde la web, que uno puede tratar de como parsear una web page, desde un archivo de texto. Y este que dice otras fuentes, lo que va a permitir es conectarnos tanto a diversas fuentes de datos por medio de ODBC, como es esta última opción, o a un SQL Server directamente, o a la parte, por ejemplo, multidimensional que por ahí nos mencionaba Mauricio, utilizando análisis services. Entonces, estas dos opciones, y tienen un montón de bases de datos en SQL Server, son las que vamos a estar utilizando. Evidentemente van a tener que saber a cuál es el servidor al cual se va a conectar, y pues tienen que tener algún usuario con permisos de lectura sobre esos servidores, ¿no? Ya sea la base de datos relacional o bien pues algún cubo o una base de datos multidimensional. ¿Okay? Como les digo, no tengo una instancia ejecutándose, entonces no voy a poder probarla, pero si hacen clic en este, lo que les va a permitir es el nombre del servidor, ¿verdad? Para iniciar y cómo se va a autenticar. Es el ejemplo que estaba en la Filmina cuando creamos los ODSs, ahí estaba eso. ¿Okay? Para el caso específico de MySQL, si bien podrían hacerlo por medio de ODBC, pues uno puede descargar una bin que se llama MySQL para Excel, y una vez que lo instalan se habilita esta opción. Esta opción me va a permitir interactuar con el MySQL. Se clic ahí, y ya sea que uno quiera llevarse datos al MySQL o importar datos. ¿Sí? Entonces, no sé si se ve bien acá. Yo creo que ya les he enseñado esto y no se veía muy bien. No recuerdo cómo cambiar el negro de esto. Se me olvidó. Pero bueno, ven esta opción que está acá. Yo tengo ya conexiones establecidas, que son servidores locales, pero si no tienen conexiones, hagan clic en nueva conexión. Lo tengo abierto. Este error que dio aquí es porque dice que el Workbench está ejecutándose, entonces no lo puedo. Realmente no sé por qué tiene esa limitante, pero bueno. Cerremos esta cosa y hagamos ahora sí clic. Y vamos a ver, esperemos que se cierre. Listo. Entonces acá en esta nueva conexión es similar a lo que habíamos visto en el ODBC, ¿verdad? El nombre que ustedes quieran ponerle, cuál es el servidor, el puerto, el usuario, el password y la base de datos por default. Y listo. No le voy a ejecutar acá, porque no recuerdo el password. Pero bueno, así funciona. Aquí ya tengo dos listas, que son básicamente mi base de datos de propiedad. Entonces voy a hacer doble clic a estas. Cuando ustedes hagan una conexión, les va a aparecer estas dos que están acá. ¿Okay? Voy a hacer clic aquí en esta. Y eso lo que me va a ver es la base de datos que están en ese servidor. Y yo puedo seleccionar acá de qué sea esta propiedad. Irían a ver dos tablas, de estudiantes y de estudiantes, ¿recuerdan? Entonces, esta pueden utilizarla para llevarla aquí a Excel. Entonces le vamos a importar. Entonces, selecciona aquí donde vayan a ponerlo. Bueno, antes de seleccionarlo, vamos a hacer aquí. Aquí, vamos a está. Le voy a importar datos y ya le voy a importar. Y listo. Y ya, entonces se trajeron los datos. Para esos datos que están acá no están, digamos, son independientes de la tabla, ¿verdad? Entonces ustedes pueden modificarlos, si no es que van a modificar la tabla, ¿cómo se llama? La tabla de la base de datos. Ustedes pueden crear otra tabla también. Entonces, vamos a seleccionar estas dos nada más. Y aquí pueden exportar datos de Excel a una nueva tabla. Entonces está este para exportar de Excel a MySQL y ese que está acá para importar datos de MySQL a Excel. Entonces pueden hacer un export de esas dos columnas y dos filas que estamos seleccionando. Voy a poner acá prueba T.
listo, nada más para hacer el ejemplo. Dice que ya todo fue satisfactorio. Y aquí está prueba tefa, ya se refresca y pueden, digamos, importarla de nuevo para que aparezcan los dos columnillas. ¿Ves? Ahí están las dos columnillas y listo. Entonces es muy sencillo, pero tienen que instalar ese add-in de MySQL para Excel. ¿Okay? Eso lo vamos ahí para pues, mostrarle, ¿no? Como justamente uno tiene muchos datos en Excel y puede ser que quiera almacenarlos en MySQL para diversos motivos, ¿no? Entonces, pues está esa opción. Pues eso sería, compañeros. Pero todavía nos acompaña bastante. Está Alex, Ariel, Diego, Jonathan, Juan, Martín, Lil, Marlon, Mauricio, Mónica, Ney, Otoniel y compañeros que se me va el nombre, está solamente el apellido creo, y pues lo demás de propiedad. Eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy y en general el curso. Voy a acá quitar esto y vamos a ver el video para despedir. Bueno, no sé si alguien tiene consultas adicionales, comentarios. Igual, pues obviamente, como siempre, pues ya está la información en el aula virtual, está la tarea. Tienen que hacer pues varias cositas en R, básicamente. Y cualquier duda, pues la suben ahí en el, ¿cómo se llama? En el foro. Y la vamos a estar atendiendo tan pronto como nos sea posible. Y si tiene algún comentario o duda adicional, pues por aquí me hace una consulta. Con gusto, Daniel. Muchas gracias. ¿Cuándo inicia el otro curso? No sé si Oldemar estás todavía ahí en línea para responder a esa pregunta de cuándo inicia el siguiente curso, para si es el otro martes. Creo que Oldemar no está, se tiene problemas de audio. Yo les confirmo si es el otro martes o la semana siguiente, dado la semana que nos retrasamos, por lo que les comentaba al inicio. Pero yo les confirmo, se los puedo subir ahí en el foro. Posiblemente sí, haya una pausa. ¿Por qué me hacen una consulta? Lo de mapas, perdón, Montañera, ¿a qué te referías lo de mapas? No sé si hubo una consulta que no he respondido en el foro y se me perdió dar solución. ¿A qué te refieres lo de mapas? Eso tenía ahí, si puedes. Del curso anterior. Ok, entonces no recuerdo si lo puse en el curso anterior, pero si no, pues ahí lo paso. Eso no hay ningún problema. Creo que sí había subido, pero bueno, no importa, yo lo paso. Vamos para apuntarlo. Creo que ha hecho un ejemplo. Me parece que Diego también vio, ¿verdad? Sí, Diego, subí algo de Digimap, pero bueno, no importa, yo lo subo, Daniel. Yo lo subo ahí para que vean el ejemplo con Gmap. Bueno, no sé si tienen comentarios adicionales. Si no, voy a abrir aquí el video para despedirme. Muchas gracias a todos bueno, no solo por la presencia del día de hoy, sino por acompañarnos durante estas 4 clases y a pesar, digamos, de la pausa que hicimos ahí la semana anterior. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Tengo algo en el chat, en un segundo para abrir. No, muchas gracias, muchas gracias, Diego. Espero poder dormir. Muchas gracias a todos de nuevo. Un gusto haberlos tenido en estos cursos. Posiblemente nos veamos en el proyecto final. Ahí vamos a estar ayudando a Aldemar en la revisión de los proyectos y evidentemente a ustedes en las dudas que tengan en el proyecto final. Ahí cuando lleguen al curso vamos a explicarles en detalle en qué consiste. No tienen que desarrollar ustedes un proyecto básicamente. Vamos a estar dándole apoyo. Okay, entonces, si no hay dudas adicionales, comentarios, pues eso sería todo por el curso. De nuevo, cualquier duda, pues la ponen ahí en el foro y estamos ayudándole tan pronto como sea posible. Pues básicamente sería eso. Muchas gracias a todos de nuevo y que pasen muy buenas noches y nos estamos ahí conversando, aunque sea con
¿cómo se llama? Por el foro. Y pues cualquier duda, pues ustedes que tengan, si hay otros cursos, pues ahí está el correo electrónico al cual pueden escribirme cualquier detalle, cualquier consulta que tengan. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a todos allá donde se encuentren y pues nos estamos en contacto. Por aquí tengo algo en el chat. Ok. Muchas gracias Juan Martín. Así lo voy a hacer. Que la pasen muy bien. Okay. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas noches.